Bueno, pues ya han visto ustedes, yo creo que entre las imágenes finales más famosas de la historia del cine, junto con el trineo que se quema en Ciudadano Kane, etcétera, bueno, que ustedes las conocen todas, está la de esta gente volando por el cielo de Milán en las escobas, sin ninguna duda es uno de los finales de los que más se ha hablado. La película es del año 1951, nada menos. Y aquí, fíjense ustedes lo que pasó en el año 51. Moría, por ejemplo, Sinclair Lewis, que fue el primer norteamericano en tener el primer premio Nobel de literatura, que también tuvo el premio Pulitzer. Desaparece André Gide, también ganador del Nobel. Hay unos disturbios estudiantiles en Barcelona que las autoridades atribuyen naturalmente a los comunistas. Irán nacionaliza su petróleo. La Academia de Hollywood premia a un americano en París, de Vicente Minelli, un musical, y el premio para los mejores actores es Vivien Leigh por Un tranvía llamado Deseo y Humphrey Bogart por La reina de África. El Atlético de Madrid es campeón de Liga, es una de las veces que lo fue. En mayo, un atolón del Pacífico se hace estallar allí la primera bomba de hidrógeno. Milagro, Milán gana la Palma de Oro del Festival de Cannes. Ahí hay un premio especial para otra obra maestra que es Eva al desnudo, y el mejor director es elegido un español, Luis Buñuel, por Los olvidados. Se estrenan este año y tiene mucho que ver con el clima de la película Esa pareja feliz, donde debutan Juan Antonio y Luis García Berlanga y Bardem, me refiero naturalmente. Y 15 días después se estrena otra película clave y que también tiene mucho que ver, Surcos. Son panoramas de una época que están recogidos en las películas. Muere Robert Flaherty, el autor de Nanook el Esquimal, Hombres de Arán, probablemente el mejor documentalista que ha dado la historia del cine, un genio del cine en cualquier aspecto que se le mire. Muere Randolph Hearst, nada menos, el magnate de la prensa, que fue muy bien pintado en literatura por Huxley y muy bien retratado en el cine por Orson Welles en Ciudadano Kane. Se inventa el long play de 33 revoluciones en Alemania. Rashomon, que fue El asombro, gana el León de Oro en el Festival de Venecia. Empieza la primera invasión del cine japonés en Occidente, y digamos que el gobierno suizo, esa Suiza siempre neutral, esa Suiza, como decía el personaje de Harry Lime, que solo había producido El reloj de Cuco y El buen chocolate, pues esa Suiza, el gobierno de esa Suiza, se niega a conceder el voto a las mujeres. Digamos, para terminar, que muere Enrique Santos Discépolo, el gran compositor de tangos. Y ya estamos centrados en este año 1951 y la palabra es vuestra. ¿Cuál es la impresión casi tanto tiempo después de volver a ver esta película? Yo creo que la valentía, ¿no?, de hacerla. Sí. Me sigo pareciendo que es una película insólita, una película irrepetible, una película que tiene una influencia enorme sobre muchos cineastas posteriores. Hay, vamos, esto lo ha reconocido el propio Berlanga, hay momentos de Bienvenido Mr. Marshall que son verdaderos homenajes. Y de 8 y medio. Sí, no, pero vamos, Fellini, de muchísimos. Y yo creo que la acusación de escapismo que se le dio en aquel momento era, yo creo, quizás fundamentalmente por el final. Es decir, yo creo que la película, en cierto modo, es una alegoría. Sí, pero vamos, toda la película tiene un valor de sátira social, plagada de un humor, en algunos casos surrealista, en otros momentos humor del absurdo, en otros momentos humor tierno y candoroso, y quizás ese enfrentamiento constante que hay entre los ricachones y los desheredados de la fortuna, que empieza evidentemente en esa secuencia espléndida que la salida de la alta burguesía milanesa de la escala de Milán, todos aquellos pobres viendo aquellos abrigos. Tiene valor de documento, además. Sí. Hay momentos que la fotografía parece como una vieja ilustración. Y además, ¿no?, como el pobre Totó se pone ingenuamente a aplaudir a aquel derroche de riqueza que en el fondo a él le deslumbra. Y luego la escena del tren, que es preciosa, como el tren en un amanecer, la gente sale. Fotografía, ¿eh? La fotografía. Gianni Di Venanzo estaba de segundo operador, estaba de cámara. El que iba pasando la cámara por los vagones. Yo sí que reconozco que quizás el final, cuando al final de repente deciden ese final mágico de volar y de irse a ese otro mundo, hombre, es el final lógico en un cuento de hadas. Es un cuento, empieza, érase una vez. Exacto, y al final termina casi como un cuento de hadas. Claro. Vamos a un mundo donde el buenos días quiera decir exactamente buenos días. Quizás eso fue, pero a mí la película me parece que tiene el valor indiscutible de su momento, y sobre todo hay gags, yo no me atrevería a llamarlos gags, pero vamos, hay imágenes, hay momentos verdaderamente deslumbrantes de imaginación, porque ya no solo es el hombre ese que tiene en la ventana y que da el parte meteorológico, sino el niño también colgado,
que es el que avisa cuando alguien llama, que es como una especie de campana. Y tú decías lo de las ideas. A mí me parece que el paseo de la carroza con el niño, eso es algo impresionante. Son imágenes imperecederas. Es que eso no solo es una imagen, es que eso es la secuencia completa. Pero, la secuencia completa. Yo hablo como de las imágenes, cuando se le une aquel tipo y entonces para que viene huyendo de la policía, pero hay momentos de encuadres. Y el cruce que tiene con los que llevan el anuncio ese de los zapatos. El chavalín aquel con la carroza, pero son imágenes como de Murnau, son imágenes con esa foto lechosa. Luego el paso del tiempo. Si os habéis dado cuenta, está la nieve, está el viento llevándose las chabolas, está el sol, hay un continuo... Sí, la película tiene dos partes, bueno, 3 o 4, pero vamos, hay dos partes muy claras. Es decir, todo lo que es la infancia del niño, desde que muere su madre, una elipsis preciosa, me parece que es una elipsis preciosa. Es una elipsis genial. La elipsis genial, cuando están aquellos dos doctores tomándole el pulso y tal, y eso se corta a la pobre criatura que se pone detrás del carro fúnebre, todo el recorrido fúnebre. Luego las elipsis también con el orfelinato, cuando entra, cuando sale. Toda esa parte es una parte. Y luego ya cuando entra en contacto con el grupo de pobres, en aquella especie de barrio de chabolas, entonces adquiere otro tono la película. Porque hasta ese momento la película tiene un tono más realista, yo creo, más pegado a la realidad. Y adheriéndose a las imágenes, una tristeza. Yo creo que hay que volver a recordar, por ejemplo, esa especie de desánimo, de desolación que se siente en el alma, Crónica familiar, cuando van aquellos dos nietos a ver a la abuela, la sensación cuando entra el chico en el orfanato es tremenda, después de lo del eso, y ahí cambia la película, va por una película de una tristeza enorme. Cuando aparecen los cochazos aquellos ya en el barrio de Chabolas, ya adquiere ya un tono un poco farsesco. Ese Milán invernal, nevado, frío, ¿verdad? Eso es lleno de niebla. Yo creo que lo del escapismo está claro por una cuestión, porque esperaban de Zavattini, que había destacado primero ya antes de la guerra, con unos relatos que tendían a otro camino, y que en un momento determinado él dijo, yo, este Zavattini, ese yo lo voy a destruir y me voy a convertir en un cronista de la sociedad actual, y lo toma y lo sigue. Pero quedaba esto en este libro maravilloso que prologó Alonso Ibarrola, que está traducido el cuento nada menos que por Sánchez Ferlosio, y algunos otros de los cuentos de Zavattini de esa época están traducidos por Juan Marsé. O sea, este es un libro que es una joya en ese sentido. Y aquí está lo que fue el cuento y lo que fue luego el tratamiento cinematográfico que hizo Zavattini. Pero el escapismo venía de lo siguiente: daros cuenta que la primera película, que es Limpiabotas, es un retrato cruel y terrible de la condición de los huérfanos después de la guerra, de los muchachos que no tienen dónde dormir ni qué hacer, y del tratamiento carcelario que les aplican, que es inhumano 100%. Por cierto, que esa de Limpiabotas es una película que entusiasmaba y que le hacía llorar a Orson Welles. Siempre decía que eso de los hombres que en el cine había tenido un momento maravilloso que había sido ver Limpiabotas. Ladrón de bicicletas trata el tema del paro a fondo, con lo cual siempre es una acusación a quien gobierna en ese momento. Y luego lo que va a venir después, Humberto D., es el drama de los pensionistas cuya pensión no les llega para vivir. O sea, en esas tres películas hay un retrato atroz de una situación de posguerra muy difícil que, por un momento, en cierto sentido, se olvida en Algo Milán, aunque haya algunas de las escenas mejores. Yo creo que, de cualquier forma, el entierro es de lo mejor que nunca filmó De Sica, de lo mejor. Hay otro entierro parecido, pero que es un entierro mediterráneo, que es el de El oro de Nápoles, pero ya eso es otra cuestión. Esta, como tú dices, es un El entierro es de una película sueca, de esas del cine mudo, de que hacía Hostron, tiene algo de eso, tiene algo especial. Creo que el entierro sirve también para tener un valor documental, está enseñando la ciudad, es decir, no solo es el entierro, es que está mostrando una ciudad triste, gris, de posguerra. Nada que ver con la Roma del ladrón de bicicletas. Desértica, efectivamente. A mí el entierro me parece... Bueno, y hay momentos, dices tú, de ideas. Cuando dices soplar, eso no se había visto en el cine, va echándose la niebla, y van echando ellos, los gases, van soplando. Y el ricachón, cuando tiene frío en las manos, que tiene dos aldáteres que le soplan, le dan el aliento en las manos para calentarle las manos. Son ideas de una imagen que dura 4 segundos, pero que son ideas muy brillantes. Sí, además Zavattini sobre todo era un gran humanista. Pero la primera vez que yo fui a ver a Zavattini,
bajo el brazo llevaba un disco que me había dado para él Luis García Berlanga. Y el disco era un disco de villancicos españoles populares. Y bueno, le encantó. Pero lo que más me sorprendió es que entonces este hombre ya era partícipe de unos Oscars. Era gran premio en todas partes. Estaba considerado una persona fuera de serie. Y sin embargo, vivía donde vivió toda la vida, y a mí me quedé sorprendido, en una calle que se llamaba Ángela Merici, en un barrio popular,